Buen día, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness. Estaremos hablando un poco sobre conceptos básicos, sobre antecedentes, sobre autores. También daremos eh, modos de práctica, fases, etcétera. Mm, el equipo está conformado por Andrea Cortés, Odette López, Gabriela Moreno, Ketsia Muñoz, Dana Ojeda y su servidora Karen Valenzuela. Primero que nada, el mindfulness como estado mental se basa en experimentar como una conciencia sensorial elevada de momento presente, libre de juicios, de reactividad y de identificación con la experiencia. Más que nada se podría decir que es ser plenamente consciente de los estímulos internos y externos que surgen en el momento presente, con aceptación, sin juzgar, sin expectativas, sin creencias, serenamente, bondadoso, con autocompasión, estando abiertos para que de este modo se viva la experiencia del aquí y del ahora. Como en la práctica, el mindfulness requiere más que nada un tipo de enfoque de la atención sostenido y deliberado en procesos sensoriales como una aceptación incondicional de la experiencia sensorial. Más que nada es esta tendencia a ser conscientes de las propias experiencias del individuo, tanto internas como externas, en el contexto de una postura de aceptación, de no enjuiciar ningún tipo de experiencia, como ya mencioné, interna o externa. Ahora, el mindfulness más que nada puede utilizarse para referirnos a tres situaciones, las cuales son un constructo, una práctica y un proceso psicológico. En el constructo tiene múltiples definiciones, perdón. Sin embargo, todas están centradas en la experiencia del momento presente, con aceptación, sin juzgar, como ya lo mencioné. El mindfulness más que nada puede ser relacionado con otros constructos de la metacognición, de la conciencia reflexiva y de la aceptación. Como práctica vemos al mindfulness que permite a profesionales y a pacientes admitir cada uno de sus pensamientos y emociones, sean estos cuales sean, sin necesidad de ser juzgados ni nada. El mindfulness propone más que nada entrenar, por decirlo de alguna manera, a las personas a fin de que puedan identificarse a ellos mismos en cada uno de los instantes de sus propias sensaciones, de sus emociones, de sus pensamientos, tratando de esta manera sacar de la tiranía del lenguaje y por lo tanto evitar los prejuicios, la subyugación a caer en categorías y en conceptos. Ahora, como un proceso psicológico, el mindfulness supone la focalización de nuestra atención en lo que estamos haciendo, viviendo en el presente, por ser conscientes del devenir de nuestro organismo y de nuestras conductas. Para ello hay que pasar la reactividad de la mente, que esto se conoce como las respuestas automáticas o inconscientes, pasar de la reactividad de la mente a la responsabilidad, que son estas respuestas controladas y conscientes. Eh, es decir, sacar nuestra mente de un piloto automático, por decirlo de alguna manera. El entrenamiento de mindfulness consiste más que nada en una serie de ejercicios que permiten prestar atención al presente, a lo que se está viviendo en ese momento, de una manera no enjuiciadora. Y aún así no es cuestión de hacer, sino de saber estar. En otras palabras, es estar más que nada en nuestros cinco sentidos y de esta manera no evaluar ninguna experiencia interna ni externa. Ahora en las aplicaciones del mindfulness está que este tipo de terapia ha demostrado ser útil para el entrenamiento de distintos fenómenos, entre los cuales incluyen los problemas emocionales, el estrés, el trastorno de ansiedad, los problemas de la alimentación, trastornos del ánimo, en los cuales podemos encontrar la depresión o el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, problemas somáticos como
psoriasis, la cual es esa enfermedad de la piel que causa un enrojecimiento y escamosas que pican, que dan mucha comezón, que arden también. Sobre todo se muestran en las rodillas, en los codos, en el tronco, en el cuero cabelludo. También tenemos la fibromialgia, que es el trastorno que se caracteriza por un dolor musculoesquelético, el cual va acompañado de fatiga, de problemas del sueño, de problemas de la memoria y problemas del estado de ánimo. Otro problema somático puede ser el dolor crónico. La terapia usa ejercicios propios del mindfulness, como los que se utilizan en la reducción del estrés. Entre ellos está la exploración corporal, la meditación en postura sedente con respiración. Esa meditación es la más conocida, por decirlo de alguna manera. Eh, Básicamente es donde cruzas tus piernas, estás sentado con una postura erguida, recto y manteniendo una respiración profunda y constante. También tenemos el estiramiento, tenemos la marcha consciente y tenemos la práctica de yoga, la cual incluye pues muchísimos ejercicios dentro de este mismo tipo de ejercicio. El mindfulness es más que nada un estado de autorregulación de la propia atención, por lo que la voluntad de cada una de las personas, de cada individuo, se convierte sumamente esencial para que pueda llevarse a la práctica. La curiosidad, la apertura y la aceptación son puntos muy importantes de ser y de estar consciente. Asimismo, la terapia cognitivo-conductual combinada con mindfulness integran elementos centrales de métodos cognitivos y conductas conductuales con el fin de enseñar a los pacientes a interiorizar la atención para regular las emociones y la atención. En los antecedentes podemos encontrar que en el año 1991, Philip Barnard y John Tisdale desarrollaron un modelo de niveles, el cual decidieron otorgarle el nombre de subsistemas cognitivos de interacción, o ICS, por sus siglas en inglés. Basaron su teoría en la premisa de que hay diferentes modos mentales para recibir y procesar información nueva en el área cognitiva y emocional. Asimismo, según estos autores, Barnard y Tisdale, esta teoría se asocia con la vulnerabilidad personal, con la depresión, a tal grado que si la persona o el individuo que está pasando por este proceso se basa más que nada en un modo mental, bloquea tal vez por completo eh, cualquiera de estos otros modos mentales sin siquiera darse cuenta, ¿no? Los otros dos modos mentales que mencioné son el modo hacer y el modo ser, los cuales son los principales. El modo de hacer, o también conocido como el modo automático, tiene como objetivo el ayudar a cumplir objetivos, vaya, y se activa cuando existe un conflicto sobre cómo son las cosas versus cómo la mente del individuo desea que sean las cosas. Y el segundo modo, el modo ser, se basa más que nada en el modo en que se centran, en el que no se centra. Se basa en este modo que no se centra en alcanzar una meta, sino en aceptar y permitir que las cosas pasen o sucedan sin cambiarlas, sin juzgarlas, sin nada de eso por el estilo. El concepto central de esta teoría de subsistemas cognitivos de interacción es la conciencia metacognitiva. Y la conciencia metacognitiva es esta habilidad de experimentar pensamientos negativos como eventos que pasan por la mente de una persona, pero que no se quedan para formar parte de ella. Los individuos que poseen este tipo de buena conciencia cognitiva en comparación a los que no, o a los que tienen muy poca conciencia cognitiva, eh, la diferencia es que son menos susceptibles a padecer depresión o pensamientos negativos cuando
se encuentran en una situación estresante o en una situación que los hace sentir mal o en una situación negativa. Y usualmente ese tipo de conciencia metacognitiva se ve reflejada en qué tanto una persona puede descentralizarse. El descentramiento es esta habilidad para percibir pensamientos y sentimientos como algo que no pertenece o que no es permanente en la mente. Con base en el modelo de 1991 de Barnard y Tisdale, la salud mental de un individuo está relacionada con la habilidad de cambiar fácilmente a otros modos mentales y no solo centrarse en uno. Esto quiere decir que las personas que cambian sus modos mentales dependiendo del contexto son los que se encuentran mejor mentalmente. La teoría de los subsistemas cognitivos de interacción dice que el modo ser que mencionó mi compañera anteriormente hace en la persona los cambios más significativos, o sea, hace unos cambios emocionales más duraderos, y por lo que podemos entender, la terapia cognitiva promueve la estabilidad en el modo ser para así prevenir las recaídas de la depresión. Y estos principios son los que guiaron a Tisdale a crear la terapia cognitiva basada en atención plena, o sea, el mindfulness. Esta terapia fue creada por Segal y Williams, la cual está parcialmente basada en la reducción de estrés, basada en la atención plena, que es el programa de Kabat-Zinn. Las teorías que apoyan estos enfoques basados en el mindfulness parten de la idea de estar consciente en el presente actual, en el contexto en el que se encuentra la persona en dicho y determinado momento, y no solo centrarnos en el pasado o futuro, que son cosas que no podemos cambiar o hacer de otra manera, o en el caso del futuro, que aún no ha pasado. Esto hace que las personas tengan una actitud más flexible y una mentalidad de aceptación más saludable en su realidad actual. Con estas habilidades las personas son más aptas para enfrentar sus sentimientos, los sentimientos de angustia o los sentimientos derivados del estrés, en lugar de evitarlos. El objetivo de la terapia es proporcionar a los pacientes un cambio de perspectiva en relación a las emociones y del estado del ánimo, considerando de esta manera las emociones y los pensamientos negativos como algo pasajero. Por ejemplo, alguna situación que no es fundamentalmente importante para mí como individuo ni para mi principio de realidad. Realizar de cierta manera una reestructuración cognitiva llamada insight metacognitivo, y esperando que de esta manera se vaya a generar un cambio en la conducta de las personas. El mindfulness en los trastornos de ansiedad. Pues la terapia cognitivo-conductual ya ha tenido bastantes resultados muy positivos y muy útiles en cuanto a los trastornos de ansiedad, pero si ha sido tan buena por sí sola, ¿por qué adaptarle la terapia mindfulness? ¿Por qué combinar ambas corrientes? Pues es que esta herramienta ha demostrado ser un poderoso aliado de la terapia cognitivo-conductual para los trastornos de la ansiedad, pues esta contempla aspectos que hasta el momento estaban desatendidos. En la ansiedad clínica se relacionan síntomas fisiológicos, se relacionan síntomas emocionales, síntomas cognitivos y síntomas conductuales. Todo esto rodeado por las circunstancias de cada persona. En realidad, en la mayoría de los casos, los pacientes que padecen ansiedad, el problema de ellos se vuelve más grave debido a que evitan o tratan de evitar en su totalidad las situaciones o las experiencias o sensaciones que les producen desagrado o incomodidad.
Todo aquello que les genere ansiedad o desesperación tienen conductas evitativas este tipo de pacientes. O sea que el juzgar nuestros pensamientos, emociones o reacciones físicas como desagradables y funcionarnos con los eventos internos, o sea que controlarlos y evitarlos a toda costa son los elementos que mantienen los trastornos de ansiedad. Estos síntomas de la ansiedad se fundamentan con 3 sesgos cognitivos que presentan las personas con este problema, que son 3: la atención selectiva, el sesgo interpretativo, el pensamiento enfocado hacia el futuro. Por atención selectiva quiere decir que las personas que sufren ansiedad focalizan su atención en los potenciales estímulos que los amenazan, perdiendo la información adicional que sí es verdaderamente importante que ocurre a su alrededor y que nada tiene que ver con su ansiedad. Por segunda parte tenemos al sesgo interpretativo, que también es habitual que esas personas interpreten los estímulos neutros, o sea, lo que no tienen ninguna sensación, o los que son levemente amenazadores, como también los que son muy catastróficos. Y por último tenemos el pensamiento enfocado hacia el futuro, con el objetivo de evitar las desgracias que los sesgos cognitivos que describimos anteriormente predicen. Las personas ansiosas pasan la mayor parte de su tiempo viviendo en lo que podría pasar, o sea, en vez de vivir en el aquí y en el ahora, que es lo que enseña la terapia basada en mindfulness. Con la ayuda de mindfulness se enseña a los pacientes a refocalizar su atención en el momento presente, en el momento actual en donde se encuentran ellos mismos, haciendo que, por ejemplo, en cuanto notan que está centrando su atención en los pensamientos del futuro o del pasado, cualquiera que sea las dos opciones, puedan traer esos pensamientos de nuevo a su presente, que puedan traer esas experiencias que están focalizando en otros tiempos, que lo traigan al presente para enfocarse en el aquí y en el ahora. Al aplicar el mindfulness en el tratamiento de la ansiedad clínica, podemos conseguir trabajar con la evitación conductual, la rigidez cognitiva y el repertorio limitado de respuestas conductuales del paciente. El enfoque científico del mindfulness, vamos a verlo. El practicar mindfulness significa realmente creer que eso va a servir para mejorar la calidad de vida en ciertos aspectos, pero no implica creer en ideas relacionadas con el dualismo, los espíritus, los dioses o la vida después de la muerte. Es por eso que con frecuencia se usa como el término mindfulness para hablar sobre una especie de meditación basada en los principios de la ciencia, o se utiliza para una versión sistematizada de la meditación. Esta es capaz de ser moldeada por los descubrimientos científicos y orientada hacia objetivos concretos y terrenales. Esto es muy importante porque no solo desvincula el mindfulness de la religión, sino que también lo es porque lo transforma en una herramienta cuya modalidad de aplicación está relativamente muy bien consensuada. O sea que por lo tanto es posible investigar con ella desde diferentes equipos científicos y en cualquier parte del mundo, sabiendo que todas las personas que han seguido los mismos, sabiendo que todas las personas tienen los mismos criterios de la terapia. O sea, a la hora de realizar mindfulness, van a permitir como comparar casos y cruzar datos de diferentes investigaciones, porque se supone que tienen que seguir los mismos criterios y los mismos puntos a abarcar. Por eso dice que es una terapia que tiene una modalidad de aplicación muy bien consensuada, porque está aprobada por distintas partes del mundo y siempre es igual, o sea que no cambia. Entonces nos permite garantizar que todos los equipos de investigación han hecho lo mismo con ella.
mientras que en la meditación a secas hay diferentes maneras de interpretar la tradición. En el mindfulness se trata de crear una herramienta avalada científicamente. Se ha demostrado que ayuda también a prevenir las recaídas de la depresión, dado que se concibe como un recurso que debe ser utilizado para prevenir sobre objetos concretos. Y por otro lado, los ejercicios de atención plena, o sea, en mindfulness, son muy sencillos de realizar, por lo que resulta relativamente fácil adaptar los procedimientos a seguir cualquier tipo de persona. Más adelante vamos a ver cuáles son los ejercicios de atención plena. Este programa posee 4 fases principales. Es una totalidad que está conformado por varios programas que han hecho distintos autores, pero en sí la terapia cognitivo-conductual con mindfulness tiene como principal 4 fases. Son de vital importancia y se pueden integrar en, primeramente, la fase personal. En esta primera fase se enseña la práctica de la meditación mindfulness para interiorizar la atención de una manera en la que esta promueve niveles profundos de conciencia y pues permite la aceptación de la experiencia. Se hace mucho hincapié en el contexto interno de la experiencia. En todo esto de mindfulness se menciona mucho porque es para dotar a los pacientes de un mayor sentido de autocontrol, de identidad, de aceptación y de autoeficiencia a la hora de manejar sus pensamientos y sus emociones antes de abordar los agentes de estrés cotidianos. Aquí se aprende a regular, en esta parte aprendemos a regular la atención focalizada y las emociones, ya sean para aprender que las emociones son parte de la vida y hay algunas que son positivas. Fase de exposición. La fase 2 es la primera fase de externalización. Se presentan varias técnicas de exposición, primero con visualización y después en vivo para disminuir la evitación y aumentar la confianza en uno mismo. En esta también se aprende a disminuir la reactividad y ante situaciones externas. Fase interpersonal. Esta es la fase 3 que requiere externalizar aún más la atención hacia los demás, descentrándola del sí mismo hacia los otros. Incluye habilidades interpersonales basadas en mindfulness para entender de manera experimental las formas de comunicarse de los demás. Esto combinado con la asertividad y otras prácticas de habilidades sociales ayudan a abordar el contexto interpersonal de los trastornos psicológicos y ayudan a prevenir las recaídas. La fase 4 es la fase empática. Esta nos enseña habilidades empáticas basadas en experiencias físicas del momento presente. Incluye desarrollar la conciencia, acción ética, compasión por uno mismo y por los demás. Esto nos ayudará a las futuras recaídas y a conectarnos más con nosotros y con las demás personas. Existen distintos programas de mindfulness. Uno de ellos es el MBCT, terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Esta es de Singer Selgar, Mark Williams y John Telsall en el 2002. Fue originalmente desarrollada como un programa de tratamiento para el estrés emocional, la ansiedad y como un programa de prevención de recaídas en pacientes con depresión. Ellos proponen que las recaídas se deben a reactivaciones de los patrones de pensamientos negativos.
El programa de Mindfulness Based Cognitive Terapia MBCT integra las prácticas de mindfulness como la ciencia cognitiva. Se desarrolló a partir de programas de reducción de estrés basados en mindfulness, MBCR, Mindfulness Based Stress Reduction. Esta es de John Kabat-Zinn, incorporando los avances y principios científicos de la terapia cognitiva. Este programa combina la meditación de mindfulness con la adquisición de habilidades prácticas que caracterizan a la terapia cognitiva, como la interrupción de patrones de pensamiento que nos conducen a estos estados depresivos o ansiosos. Este programa interfiere con esos pensamientos, ayuda a interferir con esos pensamientos que nos llegan a causar aquellos estados de depresión o mucha ansiedad. La terapia cognitiva basada en mindfulness incluye el escáner corporal, los estiramientos de mindfulness, algunos ejercicios de yoga y respiraciones de mindfulness. Y estos otros ejercicios prácticos de atención plena. Para obtener un beneficio de estos tratamientos se recomienda la práctica diaria de la meditación al menos durante 8 semanas. El programa tiene una duración de 8 semanas y a cada semana se le asigna una temática y fase diferente para abordar. Son varios los estudios que se han llevado a cabo para probar la efectividad de este tratamiento. Los resultados llegan a mostrarnos una gran mayoría de beneficios en las personas que utilizan este programa, mejorando su calidad de vida y experimentando menos depresión, ansiedad y estrés emocional. También este programa les enseña cómo romper con los patrones de ansiedad, la depresión, las fluctuaciones de estados de ánimo a través de habilidades y prácticas adaptables. Los participantes de este programa aprenden así a desarrollar una nueva relación entre sus pensamientos y sentimientos. Aprenden a diferenciar entre la práctica de mindfulness y las sesiones de escucha de meditación guiadas en casa durante estas semanas. Ellos también practican con el escáner corporal, la meditación de la respiración y movimientos conscientes. Les permiten entrar en contacto con la mente y el cuerpo momento a momento y fomentar una perspectiva descentrada de los pensamientos y sentimientos. Les permiten desconectarse de esos pensamientos y sentimientos. Al momento de estar en esa terapia se desconectan de su mente y de su cuerpo para no concentrarse ni en los pensamientos ni en sentimientos, solo en este método de terapia. Durante este tiempo hay un curso semanal que dura 2 horas y a partir de la quinta semana se imparte una clase de un día entero. Sin embargo, la práctica se hace fuera de clases, ya que el participante hace una meditación guiada y trata de aplicar el mindfulness en su vida cotidiana. Trata de llevarlo a cabo a su hogar, entonces tiene que llevarlo diario y con esta terapia, lo que la hace fuera de clases, llega a conocer y a experimentar la forma de hacerlo sin un guiador para poder
llevarlo en su vida cotidiana, diariamente, puede ser en la mañana y en la noche. En la primera sesión es la de abandono al piloto automático. En esta hablaremos sobre los cambios y del funcionamiento automático, es decir, cambiar la realización de comportamientos automáticos en el paciente. Se realizan por medio de la exploración corporal, ya que el autor de esta terapia tiene el conocimiento de propio, ya que el autor de esta terapia debe tener el conocimiento del propio cuerpo y permitir que las emociones negativas entren para poder así salir de dichas emociones. ¿Ya? Segunda sesión, enfrentando obstáculos. Ay, no, me equivoqué. Eso, enfrentando. Es que no te miro. Espérate, ahí está. ¿Me quieres ver? No, digo Ay, la... Con más concentración. Sí. No, Matilda, me pones nerviosa. Deja prendo la red. Ahí está. Segunda sesión, enfrentando los obstáculos. Esta sesión consiste en una serie de actividades que deben ser afrontadas. Dentro de estas actividades están el pensar si se están haciendo bien o mal, y también se pueden llegar a presenciar sensaciones dolorosas, y el paciente puede llegar a aburrirse o irritarse durante la práctica. Tercera sesión, conciencia plena de la respiración. Consiste en dejar ir cualquier sensación o emoción desagradable. La conciencia plena de la respiración, o sea, enfocarse en el respirar, y una caminata consciente, o sea, es decir, mantener la atención en la caminata. Cuarta sesión, permaneciendo presente. En esta sesión se trata de pertenecer en el presente, o sea, en el aquí y en el ahora, proporcionando de esta manera la conciencia en la forma de actuar y cómo no hacerlo de forma ya automática. Se practica meditación en postura sedente, o sea, es decir, de forma derecha. El paciente no puede estar encorvado ni hacia atrás, tiene que ser en esta postura, con plena conciencia en los pensamientos, y se pasa a resolver un cuestionario de pensamientos automáticos. Quinta sesión, permitir dejarse. Esta sesión permite al paciente aceptar y afrontar una experiencia no deseada. Se hace mediante lectura de poemas, instrucciones de meditación. Sexta sesión, los pensamientos no son hechos. En esta sesión se permite al sujeto reducir la relación de identificación que hay en sus pensamientos. Se utiliza la meditación sedante para prestar atención a los pensamientos, y de metáforas para mayor comprensión del objetivo de la sesión. La séptima sesión, cuidando mejor de uno mismo. En esta sesión, el objetivo será que los pacientes empleen la experiencia diaria y que aprendan a utilizar actividades positivas que puedan ayudarlos en momentos en el que el estado de ánimo empeore para ellos.
La octava sesión y última, empleando lo aprendido para afrontar los futuros estados de ánimo. Al iniciar esta sesión se hace un recuento de todo lo explorado, todo lo visto anteriormente y se termina con una exploración corporal a sí mismo. Y por último, se crea conciencia en que los pacientes no abandonen las prácticas y las sigan llevando a cabo por su propia cuenta. Aplicabilidad de la técnica. El ámbito de esta aplicación de esta terapia se utiliza en pacientes con 2 o más recaídas que padecen de depresión, personas con síntomas de depresión en fase no aguda y síntomas depresivos en general. La no aplicación. Generalmente esta terapia no es aplicable en casos donde no hay conciencia plena del autoconocimiento o en pacientes en los que no se pueda realizar. Con la terapia basada en mindfulness se consiguen una serie de logros o herramientas que inciden directamente en tu calidad de vida y en tu salud mental. Eres más consciente de tus patrones de conducta. Aprendes a relacionarte con tus experiencias internas. Reconoces tus conductas perjudiciales y las cambias por otras más saludables. Aceptas el malestar psicológico y al aceptarlo, esto reduce su impacto negativo. Aprendes a manejar la ruminación, es decir, sobrepensar las cosas. También las preocupaciones y los pensamientos obsesivos. Se desarrollan habilidades necesarias para el bienestar emocional, como soltar, no resistirse, dejar ir y dejar estar. Aprendes el autocuidado, te conoces mejor, te ves de una forma más compasiva y comprensiva, lo que hace que puedas aceptarte y perdonarte. Una reestructuración cognitiva. Modelar la aceptación y la ecuanimidad en la primera entrevista. Como en todos los sistemas psicoterapéuticos, la actitud del terapeuta desempeña un papel en la terapia. Es fundamental para crear una relación con el paciente y aumenta la motivación para llevar a cabo tareas difíciles. Independientemente de lo experto o experta que sea su enfoque inicial, un terapeuta que se sigue rascando al primer picor, que estornuda ante la primera partícula de polvo o reacciona ante la primera frustración, no será igual de eficaz a la hora de modelar la ecuanimidad que uno permanece tranquilo y centrado a pesar de sucesos internos y externos. Las conversaciones internas del paciente al ver un terapeuta con serenidad y control en la mayoría del tiempo son positivas y estas pueden influir en la implementación de conductas en su vida cotidiana. Tales conductas que éste percibe como correctas, claro. Como por ejemplo, el darse cuenta de que como paciente está siendo muy rudo o negativo y al percibir que el terapeuta mantiene su tranquilidad y profesionalismo, pues le da un giro a la percepción e involuntariamente va desarrollando un vínculo de confianza terapeuta-paciente, el cual pues le da la seguridad de que el terapeuta sabe lo que dice y aquello lo motiva a aceptar la dificultad del cambio. Configuración. El lugar como mecanismo de estimulación. Cuando se inicia la práctica, es mejor elegir un lugar específico y reservarlo para los ejercicios solamente. Se trata de una manera de disminuir el recuerdo de asociaciones del lugar con otros sucesos, además de que funciona como motivación para la práctica. También se recomienda practicar siempre a la misma hora, ya que así se promueve una rutina y se minimiza el esfuerzo de motivación. Bueno, al principio, pues es normal que la realización de esta técnica se presente en situaciones donde se toman mucho en cuenta los sonidos del exterior, tales como el sonido de las personas alrededor, las pláticas, los sonidos corporales, estos como toser,
esnifar, la fricción contra los objetos, o simplemente de la misma naturaleza y ambiente, como el de los animales, los carros que van pasando, los niños corriendo, etc. Y aquí el paciente está consciente de que los ruidos no deberían de estar ahí al momento de comenzar con la práctica, promoviendo la permanencia de tensión en su cuerpo. Y nuestro trabajo como terapeutas es explicarle que el mundo no permanece en silencio y que con la práctica pues puede ir facilitando más su habilidad de relajación con cualquier sonido que intervenga en el ambiente. Y pues en realidad ayuda. Los sonidos del exterior son como un apoyo para la adaptación del paciente. La ropa. Utilizar la ropa adecuada también es importante. Las prendas de vestir incómodas pueden generar presiones que se suman al flujo de estimulación sensorial y que suponen una comodidad o una distracción innecesarias para el paciente. Lo principal es vestir ropa holgada y que abrigue lo suficiente. A veces un chal o una mantita sobre las rodillas puede ayudar a evitar tener frío a medida que nos vamos relajando. Se le recuerda al paciente que las prendas de mucho peso o de mucha fricción también provocan sensaciones en el cuerpo, lo cual pues hace que la técnica no se realice con precisión, omitiendo omitiendo el objetivo principal de la terapia. Y si este paso se omite, pues es probable que llegue a manifestarse la incomodidad en el paciente y no logre concluir con el objetivo. La postura. Evite las posturas de yoga agotadoras. Cuando se practica mindfulness, no se trata de hacer ejercicio físico ni de una disciplina atlética, sino que el paciente elige una postura cómoda, sentado en una silla o en piernas cruzadas e intenta mantenerla. En cualquier caso, la espalda y el cuello deben mantenerse en una posición recta natural para ayudar a aguantar la fatiga y la somnolencia. Y si se detecta la somnolencia como un patrón, se recomienda pedir al paciente que se siente sobre un cojín, preferiblemente alto y duro, con las piernas cruzadas o semicruzadas. En esta parte se debe de hacer todo lo posible por evitar las distracciones. Por eso es necesario posicionarse cómodamente desde el principio para no realizar pausas para que el paciente se acomode nuevamente. Lo recomendable es iniciar esta técnica con 15 a 20 minutos por día para que así pueda adaptarse mejor a mantenerse inmóvil durante más tiempo en las sesiones. La relajación como medida preparatoria. Es muy importante que la técnica empiece con una mente relajada. Para la mayoría de pacientes, la capacidad de experimentar sensaciones físicas normales se ve dificultada por el malestar emocional y eso genera incomodidad física y hace que se agolpen los pensamientos. La interacción con el cuerpo y mente del paciente, la cual va disminuyendo considerablemente a causa de las cuestiones ambientales, también pueden relacionarse con las cuestiones emocionales del individuo. Es decir, que si está pasando por mucho estrés o por una situación difícil, tal como lo puede ser un duelo o una situación financiera, pueden influir en la falta de concentración al momento de realizar una técnica. Esto puede restablecerse con facilidad cuando el paciente acepta el compromiso de la sesión al promover la confianza necesaria para seguir con el proceso. A los pacientes se les dice que junto con la relajación a la RMP, es decir, la relajación como medida preparatoria, ayuda a estar más en el cuerpo en lugar que en la cabeza y les prepara una práctica diaria regular de mindfulness. Pues es importante hablar con el paciente sobre el compromiso de la relación del mindfulness en casa,
ya que si no se mantiene la perseverancia con el proceso, pues no se podría realizar el objetivo con el cambio esperado. Una evaluación transdiagnóstica. Una particularidad de la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness es su enfoque transdiagnóstico, que tiene que ver con pautas fundamentales de desequilibrio en el procesamiento de la información, micronivel de refuerzo, más que con tipos específicos de síntomas, macro nivel de manifestación. El problema fundamental de nuestros pacientes deprimidos, ansiosos, psicóticos, enfadados o disioactivos en su reactividad, ya sea mental o física, manifiesta o encubierta, o consciente o subconsciente. Dado que la meditación en mindfulness aumenta la ecuanimidad y disminuye, por lo tanto, la reactividad general en el sistema nervioso, su utilización resulta adecuada en una serie de trastornos, especialmente si se integra con otras herramientas terapéuticas que han demostrado ser efectivas en dichos trastornos. Sin embargo, para cualquier sistema psicoterapéutico, las variables del paciente son fundamentales a la hora de determinar la eficacia del tratamiento y la adhesión al mismo, teniendo en cuenta los indicadores positivos y negativos que se muestran a continuación. Indicadores positivos: malestar suficiente, trastornos crónicos en especial, deseo de cambiar, capacidad de crear una relación terapéutica adecuada con el terapeuta, actitud positiva hacia el tratamiento, ya que si el paciente no confía en él, difícilmente va a lograr obtener un cambio. Capacidad de utilizar y entender el TCCMI, disponibilidad de apoyo profesional de un reproductor de audio de tiempo y un contexto adecuado. Indicadores negativos: intoxicación o sedación, procesos de pensamiento gravemente desorganizado, discapacidad intelectual pronunciada, disfunción neurocognitiva severa, por ejemplo, una lesión cerebral, déficits severos de atención, inadecuación caracterológica. Esos indicadores negativos no deben confundirse con falsos enemigos, poca motivación, parte integral de la depresión, trastorno que tratamos, pena sobre reactividad, como problemas de control de los impulsos y ansiedad inducida por la relajación, dolor físico severo. El concepto de irracionalidad. Desde un punto de vista de mindfulness, aferrarse a cualquier suceso interno que contribuya al sufrimiento, ya sea un pensamiento, una sensación física, es un acto irracional que emerge a una falta de mindfulness. De un modo parecido, generar pensamientos negativos que puedan dañar a los demás por su posible manifestación de respuesta física o verbal es dañar inevitablemente al pensador negativo primero y surge en forma de sensaciones físicas desagradables y reacciones adversas. Objetivos del programa: ser más conscientes de nuestros patrones de funcionamiento habitual, como pensamientos, emociones, acciones y sus consecuencias. Debilitar patrones automáticos de respuesta, fomentando la aparición de respuestas más adecuadas y eficaces. Aprendiendo a responder en vez de actuar. Reconocer hábitos poco saludables instaurados en la vida diaria y cambiarlos por patrones más saludables. Comprender las causas del malestar psicológico mediante la práctica del mindfulness. Aprender a relacionarse con la experiencia interna y externa de un modo más beneficioso. Aprendizaje de habilidades basadas en el mindfulness que ayuden a una mejor gestión emocional y cognitiva de la ansiedad y los bajos estados de ánimos. Desarrollar la habilidad de estar en el presente
o sea, el modo ser versus el modo hacer. Aprender a no reaccionar a las sensaciones corporales, pensamientos y emociones desagradables, previniendo de este modo los ciclos de retroalimentación negativa en forma de espiral que se perpetúan a sí mismos. Aprender a cuidar mejor de nosotros mismos para vivir de forma más saludable. Establecer una rutina práctica que facilita la generalización a la vida diaria de lo aprendido durante el programa. Mindfulness. Siguiente. Mindfulness conectado de nuevo con uno mismo. La autocompasión es uno de los pilares básicos del mindfulness e implica ser cálido y compasivo hacia uno mismo. Hace referencia a la aceptación de la manera de ser y de los pensamientos y las emociones que surgen de nosotros mismos sin juzgarlos ni criticarlos. El mindfulness es útil en el contexto actual porque te reeduca. Vivimos inmersos en una cultura y sociedad en la que triunfan los valores capitalistas y de consumo. El dinero y la imagen tienen más valor que los propios seres humanos. En este entorno, todo tiene un precio, ya sea la dignidad, el amor propio, el orgullo o el honor. Todo se convierte en mercancía, incluso las relaciones interpersonales. El mindfulness ayuda a encontrarse de nuevo con uno mismo, lejos de la influencia y la presión de esta sociedad que perjudica seriamente en el equilibrio emocional. El programa MBCT ha sido adaptado para su aplicación en distintos tipos de condiciones, como el dolor clínico, el TDAH, TOC, adicciones, etc., y ámbitos basándose en la comprensión profunda de los mecanismos psicológicos y cognitivos implicados. Practicar la regulación de la atención. Yi Yuan Tang, Michael Posner y otros expertos que se dedican a investigar la atención postulan que la práctica del mindfulness requiere la implicación de numerosas redes neuronales que activan funciones importantes de nuestros sistemas de atención. Cuando prestamos atención a la respiración, por ejemplo, estamos practicando 3 habilidades de atención cruciales muy conocidas entre los investigadores y los terapeutas que trabajan con trastorno de atención. Estamos trabajando con la atención sostenida, la inhibición de respuestas y el cambio de atención. La atención sostenida. Primero trabajamos para sostener la atención en un objetivo, nuestra respiración natural y no controlada. Mientras intentamos permanecer atentos a nuestra respiración, lo mejor que podamos, también aprendemos a detectar pensamientos y otros estímulos no deseados que interfieren en nuestro conocimiento consciente, en nuestra conciencia consciente. Solo cuando somos capaces de percibir un pensamiento o una sensación física que surge del propio derecho, aprendemos a no perdernos en él o en ella ni a identificarnos. Se trata de una tarea que nos ayuda a mejorar nuestra vigilancia y a centrarnos en actividades cotidianas, además de ayudarnos a mejorar nuestra objetividad y nuestro despego. En definitiva, a diferencia de nuestras experiencias interiores a partir de sí mismo. Inhibición de respuestas. En cuanto nos damos cuenta que ha surgido un pensamiento o una sensación física en nuestra conciencia consciente, nos esforzamos por no reaccionar ni mentalmente, produciendo un juicio de valor, ni de ninguna otra manera. Inhibimos una respuesta que hubiera sido automática y esta tarea da pie a un sentido progresivo de ser un agente de autocontrol y al mismo tiempo nos ayuda a aprender a aceptar o a tolerar la presencia de experiencias desagradables y la ausencia de las agradables. Reimplicarse con la respuesta. Aprendemos a no aferrarnos ni a quedarnos enganchados a los pensamientos y eso nos permite desplazar y volver a poner atención en el objetivo en cuestión, en este caso la respiración. Nuestra capacidad de devolver la atención a la experiencia de la respiración o a otras sensaciones físicas cuando ha surgido un pensamiento tiene como resultado una mayor flexibilidad cognitiva que nos ayuda a dejar ir todo tipo de pensamientos y emociones inútiles.
La ecuanimidad como mecanismo central. El término ecuanimidad básicamente significa equilibrio, balance, compostura, calma, sensatez y autocontrol. En el contexto terapéutico, la ecuanimidad puede definirse como el acto consciente y deliberado de no reaccionar ante un suceso que se experimenta en el marco propio del cuerpo y los propios pensamientos como resultados de la observación o crítica. Definición que implica que no se puede ser ecuánime ante una experiencia real si no se es consciente de la misma. Definida de este modo, la ecuanimidad es un estado de aceptación experimental que se basa en la conciencia de los pensamientos y de las sensaciones somáticas. Son muchas las maneras en que la ecuanimidad requiere más objetividad acerca de este suceso que estamos experimentando. Cuanto más capaces seamos de ser conscientes de los pensamientos y las sensaciones físicas, a medida que se desplieguen más experiencias. Así, nuestra mente y nuestro cuerpo pueden ser un laboratorio privado en el que nuestras observaciones se asemejen mucho más a las evaluaciones científicas que nuestras evaluaciones críticas habituales, y de ahí al que algunos científicos y maestros del mindfulness hayan postulado la meditación mindfulness sea una ciencia. Una explicación de sistemas dinámicos de pensamientos intuitivos. Los modelos de red neuronal de procesamiento de información tienen una estructura común que consiste en 3 capas numerosas unidades de procesamiento interconectadas como las neuronas, cada una de las cuales tiene un estado de activación positiva, neutra o negativa, además de un efecto excitador o inhibidor sobre todas las unidades. Estos modelos proponen el conocimiento se contribuye mediante series de unidades en forma de patrones de activación en lugar de almacenarse en un lugar determinado y ser manipulados por un ejecutor central. Así, algunas redes tienden a ser más activadas por los conocimientos de la persona, la frecuencia y lo reciente que sea el uso por emociones vinculadas a determinadas redes. Los patrones del pensamiento que emergen dinámicamente en la conciencia durante la meditación pueden explicarse en términos de actividad dentro de una misma red o varias redes. Las reacciones mentales habituales de los pacientes ante sensaciones físicas agradables o desagradables y los pensamientos que emergen al mismo tiempo retroalimentan automáticamente el sistema en forma de más activación, con lo que se refuerza la red para el mantenimiento de la información que produce. Aplicaciones clínicas y los resultados de estos estudios. Dentro de los tratamientos cognitivos conductuales para los trastornos de la ansiedad basados en el mindfulness, destacan los más utilizados para la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo. Recientemente, Curry y Coles han revisado 209 estudios en los que se valoran los trastornos de ansiedad y concluye que uno de los programas de terapia cognitiva basados en el mindfulness son especialmente efectivos para reducir la ansiedad, el estrés y la depresión. La terapia cognitiva centrada en mindfulness para el tratamiento de la depresión crónica ha demostrado ser eficaz en aquellas personas que sufren más de 2 recaídas. Siegel, Tisdale y Williams publicaron un manual de aplicación del tratamiento. Además, se ha constatado que este tratamiento reduce la tendencia a sobregeneralizar determinados recuerdos en personas deprimidas y mejora la prevención de suicidios. Por último, es interesante mencionar que los trabajos de Kumar y Coles en cuanto al descenso de la evitación, la rumiación y otros síntomas depresivos al aplicar un tratamiento inspirado en la MBST a un grupo de personas con depresión. Recientemente, Galant y Coles, en una revisión de 11 estudios en los que se aplicaba la MBST, han señalado la utilidad de esta inversión en personas que han sufrido 3 o más episodios depresivos. Trastornos alimentarios. Para el estudio de los trastornos alimentarios se han empleado 4 enfoques terapéuticos innovadores basados en el mindfulness y la teoría cognitiva conductual
tradicional, que son el DBT, el ACT y la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es el MBCT, y por último el MBIT. Los resultados son prometedores para todos los programas, aunque destaca el MBIT, que ha sido becado por los Institutos de Salud Nacional de Estados Unidos. Recientemente, Woolhouse y Coles han observado una mejoría en la sintomatología de los pacientes que presentan bulimia, anorexia nerviosa y trastornos de atracón. Psicosis. Se ha implementado también estrategias basadas en el mindfulness para los tratamientos de pacientes psicóticos. Así, Chadwick ha observado que es eficaz a la hora de manejar las voces en este tipo de pacientes. En España, el grupo de Langer y Coles, en un estudio con pacientes afectados de psicosis, han observado la reducción de la sintomatología, así con una mayor aceptación y tolerancia a la enfermedad. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperemos les haya gustado y le hayan entendido cada uno de los puntos. De parte de mí y todo mi equipo les agradecemos por haber visto el video.